Buenas noches, ¿me confirman algo, por favor? ¿Tenemos confirmación de audio? Sí, dicen. Ya, gracias. Ok, vamos empezando con la práctica. Sistema de costos históricos por procesos. Esta práctica se ha enviado. Y vamos a resolver. A ver. Vamos primero con las características. Voy a habilitar su esquema. Las características del sistema nos dicen que la técnica que vamos a utilizar va a ser webs. Bueno, el planteo está webs. Tal vez alguna técnica que quisieran ver o está bien webs. Para cambiarla así ya antes de empezar. ¿Nos quedamos con webs o cambiamos a alguna otra técnica? Puede ser PEPs o promedios. Que sea PEPs, dicen. PEPs. Entonces, no se olviden de este cambio. La técnica va a ser por PEPs. Ya. Tenemos sistema de costos por procesos, son datos históricos, y el costeo tradicional es clasificar gastos y costos. Ya está. Tenemos datos de un balance. Vamos a ir haciendo el balance. Y tenemos datos de los inventarios iniciales. También tenemos los datos de volumen de producción. Eso es lo que vamos a trabajar ahora. El volumen de producción, lo que hemos visto en teoría, lo vamos a aplicar ahora. Teníamos el volumen de producción. Cuando es un solo proceso, no hay costo de transferencia, decíamos. Y cuando son dos procesos, existe en la transferencia igualdad, aumento en volumen o disminución de volumen. Cualquiera de esas opciones. Nuestra práctica es de dos procesos, por ende va a haber una transferencia en igualdad, aumento o disminución, cualquiera de esos tres. Vamos a ir reconociéndolo a medida que lo tengamos los datos. Veamos en este caso. Para el volumen de producción tenemos este cuadro, estos datos. Con estos datos se está iniciando la gestión. A ver, quiero que se entienda lo siguiente. Si tú tienes volumen de producción para el inicio del periodo, significa que una parte de los datos provienen de la gestión anterior y la producción nueva es lo que se planifica durante el periodo. Oh, ¿qué es lo que tenemos de la anterior gestión? 1.200 unidades, producción terminal retenida. ¿Cuánto vale eso? Aquí está su valor. Nos da el valor de la producción terminal retenida. También tenemos 1.800 unidades de productos en proceso. Y aquí está el valor de esas 1.800 unidades. Y para el caso de el proceso B, tenemos 1.000 unidades como producción terminal retenida y aquí está lo que vale esas 1.000 unidades, que es su costo del año pasado o de la gestión anterior. Lo mismo pasa con producción en proceso, tenemos 1.500 unidades, entonces también hay ese dato. Entonces, los datos de inicio de la producción simplemente nos sirve el dato de la cantidad, porque el dato del valor ya nos proporciona y nos tiene que dar esa información. Entonces, desde ese punto de vista, ahí tenemos la información. Ahora, esos datos en valores los vamos a utilizar para el balance. Por ahora necesitamos solo los datos de inicio de la producción. Entonces, llevamos esta información y lo vamos a generar acá.
Ahí está. Aquí están los datos. Nos dice producción terminada retenida. Solo tengo que copiar las cantidades. 1200. Producción en proceso normal. 1800. Producción en proceso variado. 0. Producción nueva del periodo. No sé cuántas. Hasta ahí es 3000, pero necesito hallar un dato. Proceso B. 1000 unidades desde el año pasado. 1500 desde el año pasado. 0 en averiado. No había nada en averiado. Y tampoco sé cuánto es la producción nueva para el proceso B. Esa es toda la información que tengo. Entonces, lo copiamos y ya. Necesito datos sobre el rendimiento de la producción. Y en el planteo nos va a dar el rendimiento de la producción. Dijimos que el rendimiento es la producción que se obtiene o los resultados obtenidos al final del periodo. Vamos a llevar a esto. Tenemos lo siguiente. Ahí está. Nos dice, vamos a hacer primero el proceso A y luego vamos a hacer el proceso B. Entonces vamos con el proceso A. Nos da producción terminada transferida o productos terminados en buen estado. Productos terminados transferidos en buen estado. Tenemos en este caso 2000 unidades. Producción terminada transferida o productos terminados transferidos defectuosos con precio mayor al costo no aplica porque dijimos que cuando tienes dos procesos, la producción defectuosa, al ser un producto terminado que se encuentra en almacén, no puede generarse en el primer proceso, tendría que ser en el último proceso. Por ende, al ser el proceso A, no existiría producción defectuosa en el proceso A, porque no es el último proceso. Entonces, no hay ningún producto defectuoso cuando es el primer proceso de dos en este caso. Nos va a quedar así como no aplica, simplemente. No aplica porque no tiene coherencia que existe un dato que diga poner en el proceso A no ser que sea un solo proceso, que no lo es. Ahí tenemos los datos, no aplica, proceso no. Producción terminada retenida nos dice 1000. Producción en proceso normal nos dice 2000. Producción averiada. 400, pérdida normal 80 y pérdida normal 20. Total 5500. Ahora, la pregunta va aquí. Si el rendimiento son 5500 unidades, ¿cuántas unidades debería de ser el inicio? Si habíamos dicho que siempre tiene que igualar. Entonces, ¿cuánto tiene que ser el inicio? 2500. En realidad, acá debería de ser 5500. Y lo que falta debería de completarlo aquí. Que en este caso sería 2500. Eso sería, por diferencia, la producción nueva. Ahora sí es 5500. Entonces, lo que falta, tengo que completar al dato de la producción nueva. Y con eso tengo los 5500, porque me pedía hallar esa información. Y ya la tenemos allá. Ahora, el planteo nos dice cómo va a ser la transferencia. Y nos dice que 2 unidades terminadas transferidas del proceso A se convierten en 3 unidades en B. Vamos a copiar este supuesto
Y voy a traerlo acá. Ahí está el dato de supuesto. Nos dice 2 unidades terminadas transferidas del proceso A. Yo estoy mandando 2000. Se vuelve 3 unidades en el proceso B. Entonces la pregunta es, ¿cuánto va a ser? Si yo mando 2 unidades del proceso A y se convierte en 3 unidades en B. ¿Cuánto sería eso? Dos unidades de A se convierte en 2 unidades en el proceso B. En 3 unidades en el proceso B. ¿Cuánto sería si estoy mandando 2000 entonces? ¿Cuánto sería? 3750. 3750. Había 2 formas de resolver. La primera era, bueno, una de las reglas era hacer las reglas de transferencia. Las 2000 unidades divides entre 2 unidades, te va a salir 1500 y multiplicas por 3 unidades. A 3000 hice. ¿Cuánto sale? 3000. 3000 hice. 3000. Listo. Es eso. Y la otra forma es la analítica. A ver, ¿cómo es la analítica en este caso? Vamos a hacerlo acá. Es lo que planteas en el supuesto, ¿no? Si tú mandas 2 unidades del proceso A, aquí está 1, 2, y se vuelve eso, 3 en B. ¿Qué significa eso? Que si yo mando una unidad, ¿cuánto sería en B? 1,5. Entonces, es como aumentar la mitad de lo que voy a mandar. No sé si me entienden. A ver, si yo mando 1, se está volviendo 1,5 en B. O sea, si yo mando 1, es 1 completo más la mitad de 1, más la mitad de la cantidad que estoy transfiriendo. Entonces, si tú mandas 2000, aquí sería 2000 más la mitad de 2000, más 1000. Entonces sería 3000. La forma analítica. Yo les dije, hay 2 formas. La que mejor le entienda, utiliza. A veces esta es la más fácil. Pero la analítica es interesante cuando interpretas la transferencia. O sea, si con 1 haces 1,5, eso significa que cada vez que tú mandas 1, en B fabricas 1 más la mitad de lo que has transferido, o sea, más la mitad, más medio. Por eso es 1,5. Entonces, si yo mando 2000, ¿cuántos va a ser en B? 2000. Más la mitad de lo que he transferido, 1000. Por eso da 3000. Este es un supuesto de aumento o de disminución. Aumento. A simple vista se ve que es un supuesto de aumento, porque está aumentando el volumen de producción. Entonces, como estos supuestos hemos hecho varios, ¿no? Y como dije, es eso. Es simplemente hacer una interpretación o aplicar las reglas de transferencia del proceso A a B. Siempre divides entre la cantidad de A y multiplicas por la cantidad de B. Y te va a salir el mismo resultado. Pero con el análisis de transferencia es diferente, ¿no? Ahí tienes que interpretar cada vez que tú mandas uno de A, cuánto se convierte en B, para hacer una multiplicación o una división directamente. Ya está en este caso. Ahora necesitamos los datos de B. Tenemos, aquí nos dice datos desconocidos, ¿vale? Pero de la defectuosa es 200, 130, 70, 2000, 1500, 200, 100 y 40.
Ahora, ¿cuánto va a ser esta cantidad si sabemos que estos dos tienen que igualar? O sea, que acá tiene que ser 5.500. ¿Cuánto tiene que ser la 1260. ¿Cuánto? 1260. 1260. Por diferencia, ¿no es cierto? Hallamos por diferencia. Y con eso da los 5.500. Eso es lo que tenemos que hacer en primera instancia. Completar el volumen de la producción. Los supuestos mueven las cantidades. Puede ser que aumente la cantidad o que disminuya. En este ejercicio es mera coincidencia que tanto el proceso A y B sean 5.500. Por si acaso, eso es una mera coincidencia. No va a ocurrir eso todo el tiempo. Ya tenemos ya el volumen de producción. ¿Alguna pregunta sobre el volumen de producción? ¿Sobre el supuesto, la transferencia o algún dato para ir aclarando? Ya que, claro, hemos visto supuestos que hay que repasarlos, pero en este ejercicio ese es el supuesto. 3 unidades de A se convierte en 3 unidades en B. ¿Alguna consulta tal vez en este punto? Ok. Ahora, dijimos que para hacer producción equivalente se trabaja con el rendimiento, no con el inicio. Para hacer producción equivalente trabajas con el rendimiento de la producción. ¿Qué significa eso? Significa que voy a tomar los datos del rendimiento del periodo y lo voy a anotar primero su producción equivalente del proceso A. En este caso, si vemos los datos que tenemos 2.000 unidades, producción terminada transferida en buen estado. Entonces anotamos acá 2.000 unidades. Tenemos producción terminada retenida. No hay producción defectuosa, no tengo por qué anotar eso acá. Producción terminada retenida, producción en proceso normal, producción averiada, pérdida anormal y pérdida normal. Entonces acá tenemos 1.000, 2.000, 400 y a partir de ahí vamos copiando 80 y 20. Tiene que dar 5.500. Da. Solo estoy copiando esta información a este cuadro de producción equivalente. Y aquí es donde aplicamos la teoría. Porque nos dice si el producto, o si tenemos productos terminados, transferidos en buen estado, si tenemos producción terminada, retenida. En palabras sencillas, si tenemos productos terminados, ¿qué grado de avance tienen los productos terminados? 100%. Hablando en porcentajes. 100% indiscutiblemente. 100% de procesado, puedes decirlo así, o 100% de acabado. Voy a utilizar las palabras que se pueden aparecer en los planteos. Procesado y acabado es lo mismo. Ahí está. Nada que analizar cuando es 100%. Si tú ves 100% acá, en los datos, no tienes nada que analizar con los supuestos. Este 100% significa que el volumen de producción, que son 2.000 unidades, ya tiene el 100% del material. O sea, a los 2.000 ya ha entrado todo el material A. El material B, para las 2.000 unidades ya ha ingresado todo. El trabajo directo ya ha utilizado el 100% del tiempo de la producción para 2.000 unidades.
Y a los costos indirectos también ya ha entrado todo el costo indirecto para 2.000 unidades. Nada más. Aquí no hay supuesto que valga. Porque el producto está concluido, pues no interesa el supuesto en estos tipos de producción. Lo mismo va a pasar acá. La retenida está al 100%, entonces quiere decir que las 1.000 unidades ya tienen todo el material A, todo el material B, todo el trabajo directo y todo el costo indirecto para las 1.000 unidades del volumen. Hasta ahí vamos con esa primera parte. Siguiente. Las pérdidas, en este caso, cuando es pérdida normal, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la pérdida normal nos dice que son aquellos productos dañados en la producción que ya no se pueden utilizar en nada. Pero que esta cantidad se sabe que tenía que ocurrir. Es normal que ocurra en la producción. Por ende, no puedo poner aquí 20. Porque si sé que estos 20 al final no van a existir en la producción, lo que tengo que poner es 0% de acabado. Siempre voy a poner 0% para que la cantidad no sea una cantidad irreal, para que sea una cantidad más próxima a lo real, porque estos 20 ya no existen o ya no sirven. Por eso se pone 0. Pero no solo eso, a todo el parámetro. Entonces, ¿qué estoy haciendo al momento de poner 0 acá? Estoy haciendo que estas 20 unidades desaparezcan de la producción, que no se da, porque son pérdidas que tenían que ocurrir en el proceso productivo. ¿De qué ha costado material, trabajo directo, costo indirecto? Sí, pero ese costo va a ser asumido por el costo unitario. ¿Qué quiere decir asumido? Digamos que yo he invertido en material directo, a valores, digamos que he invertido bolivianos 20.000, hasta ahí. Ya. Ahora, si quiero sacar el costo unitario, solo del material A, si lo divido 20.000 entre, vean aquí la pérdida, voy a poner la pérdida normal, entre 3.020, ¿cuánto me va a salir el costo unitario? Si divido 20.000 entre 3.020. Bien, tiene 1.000 bolivianos, 3.000, estoy dividiendo el costo entre la cantidad equivalente, que es 3.020. ¿Cuánto sería? 6,62. Ya, 6.62, perfecto. 6.62, que estoy tomando y vemos si existieran realmente. Por eso está aquí 20. Pero sé que es pérdida normal, o sea, es producto que ya no sirve. Pero si yo cometo el error de tomarlo en cuenta, estoy haciendo esto. Estoy haciendo que mi costo unitario disminuya. Cuando lo correcto es que aquí sea 0. ¿Y qué con eso? ¿Los 20.000 va a variar? No va a variar. Lo que va a variar es el costo unitario. ¿Cuánto es el costo dividido entre 3? 6,67. ¿Es como? 67. 67. Perfecto. ¿Qué ha pasado? El costo se ha incrementado. Eso se llama la absorción de pérdidas unitarias, eliminar las pérdidas normales. Ahora, ¿por qué no elimino la pérdida
por nombre es el responsable por deja a los, pero la pérdida normal no puedo buscar un responsable porque esa pérdida es propia del proceso productivo. O sea, es necesario y es lo que ocurre siempre. Por eso acá se le pone 0, para que el costo unitario aumente. Y esto significa que la pérdida está siendo absorbida por el costo unitario. ¿Por qué absorbida? Porque el valor de esa cantidad está haciendo que incremente el costo unitario. Eso es absorción de pérdidas. Pues a veces uno no sabe qué es una absorción de pérdidas y no es más que saber ese detalle. La absorción de pérdidas por producción significa que la cantidad que estás perdiendo no lo tomas en cuenta en el proceso productivo, es decir, no lo tomas en cuenta como cantidad y eso va a hacer que tu costo unitario se incremente. Simple. Y es así de simple. Veamos. Ahora necesito los datos de estos 3 tipos de producción. La teoría nos dice, y eso nos dice en la parte teórica, que la producción en proceso normal, la producción averiada, incluida la pérdida normal, se generan entre el 1% al 99%. O sea, nunca están ni en 0 ni en 100, necesariamente. Entonces, ¿qué significa el 1% o al 99%? Tenemos que ver ese dato. Y acá nos dice la información que tenemos. Voy a hacer acá. Producción en proceso normal son 2.000 unidades con 10% de procesado. Entonces, aquí están las 2.000 unidades con 10% de no procesado. Si 10% no está procesado, entonces, ¿cuánto sí estaría procesado? 90%. Siempre pones el avance positivo acá, no el negativo. O sea, si te dice 10% de no procesado, el no procesado es su negativo, es decir, lo que no está hecho. Tú tienes que poner lo que sí está hecho, que sería su opuesto, el 90% de procesado. Para el siguiente, nos dice acá, producción en proceso averiado, 400 unidades al 60% de acabado. Producción averiada, 60% de acabado. Ya está. Y luego tenemos pérdida anormal, 80 unidades, 50% de transformado. Ahí está, pérdida anormal, 50% transformado. Ya. Ahí tenemos la información. Sale del planteo. Los grados de acabado. Para eso sí. ¿Qué datos más necesitamos? Los supuestos. Y aquí están los supuestos. Supuestos del material. Donde nos dice lo siguiente. Proceso A.
El material directo C, ese detalle voy a verificar. El material directo es carbopol y lactosa. Ya. Aquí en mi cuadro es material directo C y material directo L de lactosa. Ahora dice, el material directo C se aplica proporcionalmente desde el 50%. Entonces, proporcionalmente desde el 50%. Ese es el supuesto que me da del proceso A. Y el material L se aplica proporcionalmente al proceso productivo. Proporcionalmente, simplemente. ¿Ya está? Ahí tenemos ese dato. Y otra cosa que hemos dicho, que el trabajo directo y costo indirecto también se aplica proporcionalmente. Siempre los dos elementos van a ir proporcionalmente. Ya tenemos las condiciones. Ahora, si tenemos que la producción en proceso normal está al 90% y el material C se aplica proporcionalmente desde el 50%, lo que tendríamos que hacer es dividir el 100% del material dividido entre ¿cuánto? La división es entre el supuesto del material, entre esto. ¿Entre cuánto divide? ¿Entre cuánto dividimos en este caso? 50. Correcto, porque si se aplica desde 50, ¿dónde termina? En 100, ¿no es cierto? Porque dice, me está dando dónde inicia. Inicia en 50. ¿Y dónde termina? En 100. ¿Cuánto hay desde 50 a 100? 50. ¿Por cuánto multiplico? Si el proceso está en 90. Si he empezado en 50 y el proceso está en 90, ¿cuánto aplicado hasta ahí? $40. Por 40. ¿Cuánto sería eso? 100 dividido entre 50 por 40. 80, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sale 80? Está bien, está bien. Ok. Entonces significa que 2000 unidades en el material C está al 80%. Eso equivale a 1600 unidades. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre con la siguiente producción? La siguiente producción es la averiada y está al 60%. De la misma forma va a ser 100 entre 50. Porque el material, tengo que repartir el 100% del material entre el supuesto del material, que es desde 50. ¿Por cuánto multiplico, pero en este caso? Si el proceso está en 60. Por 10 sería. Por 10. Sería 20. Entonces acá, 20%. De 400, su equivalente equivale a 80 unidades. Y el último dice, la pérdida normal está en 50, la pérdida anormal está en 50, entonces tengo que hacer 100 dividido entre 50 por ¿cuánto? ¿Cuánto ha avanzado desde 50 sabiendo que la producción está en 50?
¿Por cuánto? 0. 0, correcto. Porque no ha avanzado en más de 50. Si hubiera avanzado 1 por lo menos, aquí multiplicaría por 1, pero no ha avanzado nada. En realidad recién se está empezando a aplicar. Por ende es aquí 0. Y ahí tenemos el primer supuesto con los diferentes tipos de producción, según lo que hemos visto en los ejemplos. Entonces hemos visto por cada uno diferentes supuestos. Eso hay que repasar. Porque esa es la base de este ejercicio. Con eso se empieza, con la cantidad del volumen de producción. Una vez que ya tienen las cantidades, el resto es similar a lo que hemos visto, cargas, planilla, posteo. ¿Ya alguna pregunta sobre este supuesto y cómo se ha aplicado? ¿Cómo se ha sacado tal vez un porcentaje? ¿Algo que podamos aclarar por ahí? Listen, ¿esos porcentajes varían o siempre van a ser como están ahí? ¿Cuál es? El de 80 y el de 20. Sí. No, ese es un cálculo. Puede variar, puede salir cualquier resultado. Ese es el resultado de aplicar supuestos. Cualquier porcentaje que sea aquí va a variar. No es el mismo, no sale lo mismo. Va a ir variando según el avance de la producción. Ya. El siguiente supuesto no necesita mucha aclaración porque dice proporcionalmente. Cuando dice proporcionalmente significa que el porcentaje que está acá de avance de la producción es el mismo que tengo que colocar acá. ¿No? Porque proporcionalmente significa en partes iguales. O sea que va avanzando en la misma proporción. En síntesis, el material directo L ha avanzado o se ha aplicado según la producción. Si la producción está en 90, el material también ha aplicado el 90% del total. Si la producción está en 60, el material también ha aplicado 60. Y la pérdida normal, 50. No hay nada que hacer en esto, ni división, ni nada. 90% de 2000, 1800, 240 y 40. Ahí está el supuesto proporcionalmente. Cuando dice solamente, es la palabra de proporcionalmente.